El Fairey Albacore es un bombardero torpedo biplano monomotor diseñado y producido por el fabricante de aviones británico Fairey Aviation. Fue operado principalmente por Royal Navy Fleet Air Arm y fue muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. El Albacore, conocido popularmente como Applecore, fue concebido como un reemplazo del Fairey Swordfish, un biplano anterior introducido a mediados de la década de 1930. Por lo general lo operaba una tripulación de 3 y estaba diseñado para la detección y el reconocimiento, así como para el bombardeo de nivel, inmersión y torpedos. Volado por primera vez el 12 de diciembre de 1938, el Albacore estuvo en producción entre 1939 y 1943 y entró en servicio con la Royal Navy Fleet Air Arm con el Escuadrón Aéreo Naval 826 durante marzo de 1940. El tipo se operó inicialmente desde bases terrestres y se envió en misiones de ataque contra barcos y puertos enemigos en la vecindad del Canal de la Mancha. Las primeras operaciones a bordo de un portaaviones comenzaron en noviembre de 1940. En su apogeo 15 escuadrones de primera línea de la Royal Navy Fleet Air Arm volaron el Albacore. El tipo se utilizó de forma destacada en el Mediterráneo, participando en la Batalla del Cabo Matapan, la Segunda Batalla del Alamein, así como en los desembarcos en Sicilia y Salerno. A pesar de la intención de reemplazar al Swordfish, el Albacore sirvió junto a él y finalmente se retiró antes. Ambos aviones fueron reemplazados por un par de diseños de monoplano, el Fairey Barracuda y el Grumman Avenger. Además de la Royal Navy Fleet Air Arm, tanto la Royal Air Force, RAF, como la Royal Canadian Air Force, RECAF, también operaron el tipo. Los orígenes del atún blanco se remontan a la emisión de la especificación S4136 por parte del Ministerio del Aire el 11 de febrero de 1937, así como a la especificación anterior M736. Este último había buscado un avión TSR, torpedo, spotter, reconocimiento, de 3 asientos con el que reemplazar al Fairey Swordfish en el servicio Fleet Air Arm. Se requería que fuera capaz de alcanzar velocidades entre 58 y 183 nudos y que también llevara un solo torpedo Mark 12A, de 18 pulgadas. Además debía estar equipado con controles de vuelo duales, tener una torreta trasera motorizada con instalaciones completas para la observación y la navegación, e incorporar medidas de insonorización y calefacción. En respuesta, Fairey Aviation decidió trabajar en su propio diseño. Las primeras actividades incluyeron la prueba en el túnel de viento de varios modelos de biplanos en RAE Farnborough entre noviembre de 1936 y junio de 1937. Según se informa, estas pruebas influyeron en los diseños de diseño con respecto a la instalación de flaps en las alas. La compañía produjo configuraciones de biplano y monoplano para cumplir con el requisito. Los funcionarios rechazaron la propuesta del monoplano porque generaba incertidumbres sobre el papel que se le iba a asignar en ese momento. En consecuencia, Fairey centró sus esfuerzos en la configuración biplano. El Albacore, también denominado TBR, torpedo, bombardero, reconocimiento, era un biplano totalmente metálico de una sola bahía. Su fuselaje era de diseño semi-monocasco y estaba equipado con un tren de aterrizaje dividido. En comparación con el Swordfish, el Albacore estaba equipado con un motor más potente que impulsaba una hélice de velocidad constante, mientras que el fuselaje también era aerodinámicamente más refinado. El motor que impulsó a los primeros Albacores era un solo motor radial Bristol Taurus II, capaz de generar 1065 HP, mientras que los construidos más tarde recibieron el Taurus 12 más potente, capaz de generar 1130 HP. Además, el Albacore brindó numerosas comodidades para el beneficio de su tripulación, como su cabina completamente cerrada, un sistema de calefacción central, un limpiaparabrisas para el piloto y un baño. En caso de aterrizaje en el agua, la aeronave también estaba equipada con un sistema automático de despliegue de balsas salvavidas para ayudar a la supervivencia de la tripulación. El armamento del Albacore normalmente incluía una sola ametralladora fija que disparaba hacia adelante en el ala superior de estribor, mientras que la cabina trasera estaba provista de una ametralladora Vickers K simple o doble. Podía transportar una carga máxima de bombas bajo las alas de 4 bombas de 230 kilos. Eventualmente, hubo 15 escuadrones de primera línea de la Royal Navy Fleet Air Arm equipados con el Albacore que operó ampliamente en el Mediterráneo. En marzo de 1941, los Albacores llevaron a cabo con éxito ataques con torpedos durante la Batalla del Cabo Matapan, infligiendo graves daños al acorazado italiano Vittorio Veneto, a pesar de la presencia de un intenso fuego antiaéreo. El tipo también desempeñó un papel destacado en la desafortunada incursión en Kirkenes y Petsamo durante julio de 1941. Los albacoras también participaron, con mayor éxito, en la lucha en el Alamein, destacando las posiciones alemanas, utilizando bengalas lanzadas desde el aire para ayudar a la RAF en los bombarderos nocturnos.
Entre septiembre de 1941 y junio de 1943, el escuadrón número 828, con base en Alfar, Malta, operó un escuadrón de albacoras en condiciones severas de bombardeo durante el sitio de Malta. El tipo empleó una combinación de minas y bombas para atacar tanto a la navegación italiana, incluidos los convoyes masivos, como a objetivos costeros en Sicilia, Italia continental y el norte de África. Los albacoras también apoyaron los desembarcos en Sicilia y Salerno, protegiendo contra los submarinos enemigos y asaltando instalaciones enemigas clave, como aeródromos y fuertes. El 9 de marzo de 1942, 12 albacores del HMS Victorious fueron lanzados para atacar al acorazado alemán de clase Bismarck-Tirpitz en el mar cerca de Narvik. Basado en información de una fuerza de búsqueda de 6 albacores que habían sido lanzados anteriormente, los albacores de los escuadrones 817 y 832 lanzaron torpedos. Un ataque se produjo a 18 metros del Tirpitz, pero el ataque fue un fracaso y provocó la pérdida de 2 aviones. Durante 1943, el albacore fue reemplazado progresivamente en el servicio de la Royal Navy Fleet Air Arm por el nuevo Barracuda. El escuadrón final de albacore de la Royal Navy Fleet Air Arm, el escuadrón número 841, que había realizado numerosos ataques desde tierra contra la navegación en el Canal de la Mancha durante toda su carrera con el albacore, se disolvió a finales de 1943. La Royal Air Force desplegó algunos albacores. El escuadrón número I-36 con base en Singapur adquirió 5 para complementar sus Vickersville de Westsenseletar en diciembre de 1941. Los restos del escuadrón fueron capturados por los japoneses en marzo de 1942. Durante 1943, el escuadrón número 415 fue equipado con albacores, presumiblemente ex-Royal Navy Fleet Air Arm, antes de que el vuelo que los operaba fuera transferido y reformado como Escuadrón 119 en Manston en julio de 1944. El escuadrón se desplegó más tarde en Bélgica y sus albacores se eliminaron a principios de 1945 debido a la escasez de repuestos a favor de los Warfish Mk.3 inferiores, pero equipados con radar ASB, que el escuadrón mantuvo hasta el final de la guerra el 8 de mayo. Esto fue para combatir los mini submarinos alemanes que atacaban a los barcos aliados que ingresaban al río Escalda en su camino hacia el puerto de Amberes. El Aden Communication Fleet usó 17 albacores entre mediados de 1944 y agosto de 1946. Algunos de estos fueron entregados por mar en el SS Empire Arun en diciembre de 1945, todos de la Royal Navy. La Royal Canadian Air Force se hizo cargo de los albacores y los utilizó durante la invasión de Normandía, para un papel similar hasta julio de 1944. El albacore fue el último biplano utilizado en combate por la Royal Canadian Air Force. Las características principales son las siguientes: tripulación, 2. Longitud, 12,14 metros. Envergadura, 15,24 metros. Superficie alar, 57,88 metros cuadrados. Peso vacío, 3.289 kilos. Peso máximo al despegue, 4.745 kilos. Planta motriz, un motor Bristol Taurus 12, radial de 14 cilindros. Potencia, 1.130 caballos. Velocidad máxima operativa, 257 km por hora a 1.370 metros. Alcance en combate, 1.497 kilómetros, con 726 kilos de carga bélica. Techo de vuelo, 6.310 metros. Armamento, 2 ametralladoras Vickers K de 7,70 mm. Bombas, 6 de 115 kilos o 4 de 225 kilos, un torpedo de 700 kilos. El Fairey Albacore tenía una cabina acristalada cerrada y sistema de calefacción, además contaba con un parabrisas al frente. Como armamento estaba equipado con una ametralladora Vickers K trasera y una del mismo tipo en el ala derecha. Con una carga útil total de 1.400 kilos, podía cargar un torpedo de 700 kilos, o 6 bombas de 115 kilos, o bien, 4 de 225 kilos, en soportes bajo las alas. Poseía un ingenioso sistema de expulsión de una balsa de rescate bajo el vientre del fuselaje, en caso de amerizaje forzoso. Las alas del albacore tenían la misma envergadura y eran plegables para un almacenamiento más compacto a bordo de los portaaviones. Estas alas, que estaban cubiertas por tela, presentaban flaps relativamente grandes que se accionaban hidráulicamente y también podían actuar como frenos de aire durante las inmersiones. Similar al Swordfish anterior, era capaz de bombardear en picado. Era capaz de sumergirse a velocidades de hasta 400 km por hora, independientemente de la posición de las aletas. Según el piloto de guerra Eric Brown, el atún blanco se mantuvo relativamente estable durante la inmersión, mientras que la recuperación fue normalmente suave y relativamente fácil de realizar.
El 12 de diciembre de 1938, el primero de dos prototipos realizó su vuelo inaugural desde el Greatwest Aerodrome, pilotado por Dixon. Durante abril de 1939, el segundo prototipo hizo su primer vuelo, uniéndose a su hermano en el programa de prueba de vuelo poco después. Ambos prototipos no se habían pedido bajo contratos individuales, sino que habían sido los dos primeros de un lote de producción de 100 aviones. Hubo algunas diferencias con respecto a los aviones de producción posteriores, como su equipamiento inicial con carenados de motor no cónicos y polainas de ruedas. Si bien el Albacore se había desarrollado como un avión terrestre con capacidad para portaaviones, había interés en su potencial como hidroavión, por lo que el primer prototipo se equipó más tarde con flotadores y se configuró experimentalmente para despegues asistidos por catapulta. El establecimiento experimental de aeronaves marinas lo probó a principios de 1940, durante el cual su manejo del agua fue menos que favorable, aunque mantuvo características aéreas aceptables, excepto por sus controles de vuelo mal armonizados. Durante 1939 comenzó la producción en cantidad del primer lote de 98 aviones. El inicio de la producción se había retrasado debido a retrasos en la producción del motor Taurus. Durante febrero de 1940, las pruebas de los motores Albacore y Taurus II comenzaron por igual en la RAF Boscombe Down. Durante estas pruebas, el prototipo demostró su capacidad para alcanzar una velocidad máxima de 260 km por hora, a una altitud de 1.463 metros, a 5.259 kilos, que se logró mientras llevando 4 cargas de profundidad debajo de sus alas, mientras que su velocidad máxima sin las cargas de profundidad era de 277 km por hora. Un atún blanco equipado con el motor Taurus II y que llevaba un torpedo pesaba 5.045 kilos. Se produjeron algunas críticas menores al Albacore durante sus vuelos de evaluación de 1940. Los problemas incluían el calor excesivo de la cabina delantera durante los meses de verano, mientras que la cabina trasera estaba fría y sujeta a corrientes de aire persistentes. Las características de la parada se describieron como incómodas, mientras que el proceso de embarque de la tripulación también se consideró algo peligroso. Sin embargo, el único cambio notable en la especificación fue el reemplazo del motor Taurus II con la contraparte mejorada Taurus XII. Se construyeron un total de 800 Albacore, incluidos los dos prototipos, todos fabricados en la fábrica de Fairey-Salles. La producción llegó a su fin en 1943. Por lo general eran vuelos de prueba desde el Gran Aeródromo Oeste de Londres, que desde entonces se ha expandido al aeropuerto Heathrow de Londres. Durante marzo de 1940 se formó especialmente el Escuadrón Aéreo Naval número 826 para operar los primeros Albacores. En cuestión de semanas, el tipo se ha puesto en combate activo, realizando ataques contra puertos controlados por el enemigo y barcos en el Canal de la Mancha, operando desde bases en tierra, además de proporcionar escolta de convoyes durante el resto de 1940. Los escuadrones 826 y 829 del Formidable fueron los primeros en operar el Albacore desde un portaaviones. Las operaciones comenzaron en noviembre de 1940. Inicialmente el Albacore sufrió problemas de confiabilidad con el motor Taurus, aunque estos se resolvieron más tarde, por lo que la tasa de fallas no fue peor que la del Swordfish equipado con Pegasus. El Albacore siguió siendo menos popular que el Swordfish, ya que era menos maniobrable, mientras que los controles se consideraban demasiado pesados para que un piloto realizara muchas acciones evasivas después de lanzar un torpedo. Eventualmente hubo 15 escuadrones de primera línea de la Royal Navy Fleet Air Arm equipados con el Albacore que operó ampliamente en el Mediterráneo. En marzo de 1941, los Albacores llevaron a cabo con éxito ataques con torpedos durante la batalla del Cabo Matapan, infligiendo graves daños al acorazado italiano Vittorio Veneto, a pesar de la presencia de un intenso fuego antiaéreo. El tipo también desempeñó un papel destacado en la desafortunada incursión en Kirkenes y Petsamo durante julio de 1941. Los albacoras también participaron, con mayor éxito, en la lucha en el Alamein, destacando las posiciones alemanas utilizando bengalas lanzadas desde el aire para ayudar a la RAF de los bombarderos nocturnos. Entre septiembre de 1941 y junio de 1943, el escuadrón número 828, con base en Alfar, Malta, operó un escuadrón de albacoras en condiciones severas de bombardeo durante el sitio de Malta. El tipo empleó una combinación de minas y bombas para atacar tanto a la navegación italiana, incluidos los convoyes masivos, como a objetivos costeros en Sicilia, Italia continental y el norte de África. Los albacoras también apoyaron los desembarcos en Sicilia y Salerno, protegiendo contra los submarinos enemigos y asaltando instalaciones enemigas clave, como aeródromos y fuertes. El 9 de marzo de 1942, 12 albacores del HMS Victorious fueron lanzados para atacar al acorazado alemán de clase Bismarck Tirpitz en el mar cerca de Narvik.
Basado en información de una fuerza de búsqueda de 6 albacores que habían sido lanzados anteriormente, los albacores de los escuadrones 817 y 832 lanzaron torpedos. Un ataque se produjo a 18 metros del Tirpitz, pero el ataque fue un fracaso y provocó la pérdida de 2 aviones. Durante 1943 el Albacore fue reemplazado progresivamente en el servicio de la Royal Navy Fleet Air Arm por el nuevo Barracuda. El escuadrón final de Albacore de la Royal Navy Fleet Air Arm, el escuadrón número 841, que había realizado numerosos ataques desde tierra contra la navegación en el Canal de la Mancha durante toda su carrera con el Albacore, se disolvió a finales de 1943. La Royal Air Force desplegó algunos albacores. El escuadrón número 36 con base en Singapur adquirió 5 para complementar sus Vickersville de Bestselselletar en diciembre de 1941. Los restos del escuadrón fueron capturados por los japoneses en marzo de 1942. Durante 1943, el escuadrón número 415 Royal Canadian Air Force fue equipado con albacores, presumiblemente ex-Royal Navy Fleet Air Arm, antes de que el vuelo que los operaba fuera transferido y reformado como Escuadrón 119 en RAF Manston en julio de 1944. El escuadrón se desplegó más tarde en Bélgica y sus albacores se eliminaron a principios de 1945 debido a la escasez de repuestos a favor de los Swordfish Mk3 inferiores, pero equipados con radar AS-B que el escuadrón mantuvo hasta el final de la guerra el 8 de mayo. Esto fue para combatir los mini submarinos alemanes que atacaban a los barcos aliados que ingresaban al río Escalda en su camino hacia el puerto de Amberes. El Aden Communication Fleet usó 17 albacores entre mediados de 1944 y agosto de 1946. Algunos de estos fueron entregados por mar en el SS Empire Arun en diciembre de 1945, todos de la Royal Navy. La Royal Canadian Air Force se hizo cargo de los albacores y los utilizó durante la invasión de Normandía, para un papel similar hasta julio de 1944. El albacore fue el último biplano utilizado en combate por la Royal Canadian Air Force. Las características principales son las siguientes: tripulación, 2. Longitud, 12,1 metros. Envergadura, 15,2 metros. Superficie alar, 57,8 metros cuadrados. Peso vacío, 3.289 kilos. Peso máximo al despegue, 4.745 kilos. Planta motriz, un motor Bristol Taurus 12, radial de 14 cilindros. Potencia, 1.130 caballos. Velocidad máxima operativa, 257 km por hora, 1.370 metros. Alcance en combate, 1.497 km, con 726 kilos de carga bélica. Techo de vuelo, 6.310 metros. Armamento, 2 ametralladoras Vickers K de 7,70 mm, 6 bombas de 115 kilos o 4 de 225 kilos. Un torpedo de 700 kilos. El Fairey Albacore tenía una cabina acristalada cerrada y sistema de calefacción, además contaba con un parabrisas al frente. Como armamento estaba equipado con una ametralladora Vickers K trasera y una del mismo tipo en el ala derecha. Con una carga útil total de 1.400 kilos podía cargar un torpedo de 700 kilos o 6 bombas de 115 kilos, o bien 4 de 225 kilos, en soportes bajo las alas. Poseía un ingenioso sistema de expulsión de una balsa de rescate bajo el vientre del fuselaje en caso de amerizaje forzoso.